Hola a todos y bienvenidos a Celebrity Última Hora, su canal favorito de famoseo. La luna llena iluminaba el cielo estrellado que se extendía sobre el Rancho Aguilar, una esfera brillante que se alzaba como un testigo silencioso de las tensiones que se gestaban dentro de la mansión. Sin embargo, en el interior de la casa, la oscuridad no era solo física, sino emocional, reinando con un peso tangible que parecía asfixiar los corazones de sus habitantes. Ángela, sentada junto a un ventanal, tenía la vista fija en la vasta extensión del paisaje, donde las sombras se movían con inquietante elegancia bajo la tenue luz que la luna proporcionaba. Era como si esas sombras, al igual que su alma, estuvieran atrapadas en una danza que presagiaba un desenlace inevitable. Algo estaba a punto de romperse, y ella lo sabía con la certeza de quien siente la inminencia de una tormenta. Las tensiones con Christian Nodal habían escalado mucho más allá de lo que cualquiera podría haber anticipado. Cada conversación, cada encuentro, parecía ser un campo de batalla donde las heridas emocionales se profundizaban. Además, el peso del apellido Aguilar, con toda su historia y su legado, caía sobre sus hombros con una fuerza aplastante. No solo luchaba por su vida personal, sino por mantener viva la imagen de la familia, un símbolo que ya se veía desmoronarse por dentro. A kilómetros de distancia, en otro rincón del país, Kazu se encontraba en su estudio de grabación, sola con sus pensamientos y su guitarra. Sus dedos se movían con la misma melancolía que recorría su alma, componiendo una canción que parecía expresar el dolor de un amor imposible. Cada nota que surgía de su guitarra era como un susurro del pasado, un eco de las noches compartidas con Christian, un amor que, aunque intenso y verdadero, estaba destinado a ser olvidado en el caos de la fama y las expectativas que lo rodeaban. Kazu no podía dejar de recordar aquellos momentos robados, aquellos en los que el mundo parecía desaparecer a su alrededor. Sin embargo, lo único que la mantenía a flote era su hija, dormida en la habitación contigua. Ella era su razón para seguir luchando, aunque el peso de lo que había perdido, de lo que había dejado atrás, la consumiera lentamente, como una llama que arde sin cesar. Esa misma noche, Christian no encontraba paz. Conduciendo sin rumbo fijo, dejaba que las carreteras solitarias lo guiaran hacia un lugar sin nombre, hacia la huida de las decisiones que lo mantenían atrapado. En su mente, las imágenes se mezclaban, los días felices al lado de Ángela, cuando todo parecía ser perfecto, y las miradas sinceras de Kazu, que lo llamaban hacia un amor que parecía no tener cabida en el mundo que había construido. El dilema lo atormentaba, ¿cómo podía elegir entre dos mundos tan opuestos pero que de alguna manera se sentían igualmente imprescindibles para su existencia? El dolor de la indecisión lo consumía, y lo único que sentía con certeza era que, cualquiera que fuera su decisión, alguien terminaría destrozado. Mientras tanto, Pepe Aguilar, el patriarca de la familia, observaba en silencio los cambios que ocurrían en su hija. Como siempre, estaba alerta, sabiendo que las grietas en la fachada de su hija podían amenazar el equilibrio de la familia. En el estudio familiar, rodeado de los trofeos que simbolizaban décadas de trabajo y éxito, la llamó para una reunión que sabía sería crucial. Ángela, dijo con voz grave, con esa autoridad que solo un padre como él podía imponer, es hora de poner fin a esto. Tu legado está en juego, y no puedo permitir que este escándalo arruine lo que hemos construido. Christian tiene que tomar una decisión, y si no lo hace, lo haré yo. Sus palabras eran un golpe directo al corazón de Ángela, pero también sabía que tenía razón. El apellido Aguilar no era solo un nombre, era una institución, y no podía permitir que fuera manchado por un conflicto personal. Ángela, sin embargo, no era una mujer dispuesta a ceder fácilmente. Levantó la mirada, sus ojos brillando con una determinación férrea, como una mujer que estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. No necesito que lo hagas por mí, papá, respondió con calma, aunque dentro de ella una tormenta de emociones se desataba. Sé cómo enfrentar esto. Pero si él elige a Kazu, lo perderemos todo, no solo como familia, sino como símbolo de lo que representamos. Había firmeza en sus palabras, pero sus manos temblaban imperceptiblemente, traicionando la angustia que sentía. La lucha interna era insoportable, y el miedo a lo que podía perder estaba a punto de desbordarse. La confrontación final llegó en un evento benéfico, un acto organizado por la dinastía Aguilar para recaudar fondos, que se transformó en una bomba de tiempo. Christian y Ángela llegaron juntos, impecables en su presentación, proyectando la imagen perfecta de una pareja de poder. Sin embargo, todo cambió cuando Kazu, invitada como sorpresa para el evento, hizo su entrada. Su aparición encendió las redes sociales como un fuego incontrolable,
haciendo que las cámaras y los ojos de los asistentes se dirigieran rápidamente hacia ella. La tensión estaba en el aire, y el clímax de la noche no tardó en estallar tras bambalinas. En un encuentro que parecía predestinado, Ángela enfrentó a Christian con la intensidad de quien ha sido herido profundamente. «Dime ahora, frente a todos, ¿quién eres realmente?», le exigió, la voz quebrada por el dolor de una mujer que lo había dado todo por él. «Porque si sigues siendo el hombre que prometió estar a mi lado, entonces lucha. Pero si tu corazón está en otro lugar, no me obligues a luchar contra fantasmas». Sus palabras fueron un ultimátum, una declaración que no dejaba espacio para la ambigüedad. Ella sabía que, sin importar lo que él eligiera, todo cambiaría irreparablemente. Kazu, con una calma serena pero firme, apareció en la escena. Su mirada, aunque tranquila, estaba cargada de una fuerza callada que hablaba más que cualquier palabra. «No se trata de quién gana o pierde», dijo, con una voz que resonó en el aire, cargada de una verdad que nadie podía ignorar. «Esto no es un juego. Es la vida de todos nosotros, y estoy cansada de ser una pieza en esta dinámica». Sus palabras fueron un desafío, un grito de independencia que no solo buscaba liberar su corazón, sino también poner fin al ciclo de sufrimiento que los tres vivían. Finalmente, Christian, atrapado entre dos mundos, entre dos mujeres que representaban diferentes versiones de su vida, dio el paso que muchos temían. «No puedo seguir así», dijo, la voz quebrada por la frustración. «Estoy destrozando todo lo que amo. Lo que necesito es encontrar quién soy, antes de perderme por completo». Su declaración, aunque dolorosa, era también una revelación. Era un hombre que ya no sabía quién era, atrapado entre los fantasmas de su pasado y la necesidad de reconstruir su futuro. La noche culminó sin una resolución definitiva, pero con un futuro claro que se desplegaba para cada uno de los involucrados. Ángela, rodeada por la calma que venía después de la tormenta, decidió enfocarse en lo que siempre había sido su pasión más profunda, la música, y en preservar el legado de su familia, aunque el dolor de su corazón seguía siendo una herida abierta. Sabía que no podía seguir atrapada en un ciclo de incertidumbre y resentimiento. El apellido Aguilar, su legado, era ahora su única prioridad, y aunque la imagen de Christian aún rondaba su mente, era el momento de tomar control de su vida. Kazu, por su parte, decidió regresar a Argentina. Con la misma determinación que la había acompañado en su carrera, tomó las riendas de su destino y de su hija, convencida de que era hora de escribir un nuevo capítulo para ambas, lejos de la sombra de un hombre que no sabía cómo darle lo que necesitaba. Mientras tanto, Christian, encerrado en la soledad de una habitación de hotel, comenzó a escribir la canción más sincera de su vida. Cada palabra que plasmaba en el papel era como una confesión, una carta abierta a todo lo que había perdido, a todo lo que aún no entendía. La melodía que nacía de su guitarra podría ser la llave para encontrar su redención o el último clavo en el ataúd de sus relaciones rotas. El futuro de los tres estaba ahora sellado por sus decisiones, pero el destino no dejaba de susurrar una incógnita: ¿podría el amor sobrevivir cuando las estrellas brillan demasiado? La pregunta quedó flotando en el aire, esperando una respuesta que nadie sabía dar. Ángela, aún procesando lo sucedido en el evento benéfico, se encontraba en el segundo piso de la mansión. Miraba a través de la ventana, perdida en sus pensamientos, cuando algo en la quietud de la noche la hizo volver al presente. ¿Quién es ella?, murmuró para sí misma al ver una figura acercándose a la puerta de la mansión. Decidida a enfrentarse a la intrusa, bajó rápidamente las escaleras, y en el momento en que Inti cruzó el umbral, se plantó frente a ella con una mirada desafiante. «¿Qué haces aquí?», preguntó, dejando que su tono afilado reflejara la tensión que sentía por dentro. El instinto protector de Ángela estaba al máximo, y la presencia de esta desconocida solo aumentaba la incomodidad que ya habitaba en su casa. «Vine a hablar con Christian», respondió Inti con firmeza, sin titubear. «Mi hija merece saber quién es su padre, y yo merezco respuestas. No vine a crear problemas, pero no voy a seguir esperando mientras ustedes deciden quién pertenece a quién». Las palabras de Inti eran una bofetada en la cara de Ángela. La mención de la hija de Christian resonó en su mente, como un eco distante de lo que siempre había sospechado, pero nunca había confirmado. El malestar comenzó a extenderse por la casa, y la incomodidad se convirtió en un nudo en su estómago. Antes de que Ángela pudiera responder, Christian apareció en la sala, aturdido por la inesperada visita. Sus ojos, todavía marcados por la incertidumbre de la noche, se posaron en Inti con sorpresa. «Inti»,
¿Qué haces aquí? ¿Dónde está la niña? Su voz, mezcla de preocupación y desconcierto, reflejaba la tensión acumulada en su interior. Está en casa de mis padres por ahora, respondió Inti, su tono quebrado, pero con una determinación férrea. Pero no es justo que siga creciendo sin entender por qué su padre no está en su vida. Sus palabras, llenas de dolor y desesperación, dejaron claro que no solo se trataba de una lucha por la verdad, sino también de una herida que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. La sombra del abandono era algo que había marcado su vida, y ahora estaba dispuesta a enfrentarse a ello. Mientras tanto, en Argentina, Kazu no podía evitar revisar las redes sociales, buscando noticias de Cristian. El teléfono vibró en sus manos, y al ver las imágenes de Inti entrando al rancho de los Aguilar, su corazón se hundió. Aquello era un golpe inesperado, un recordatorio de que el pasado de Cristian seguía afectando el presente de todos. La pequeña, su hija, siempre había sido su mayor debilidad, y saber que ahora estaba en la órbita de los Aguilar la hizo sentir como si el suelo bajo sus pies estuviera desapareciendo. Las dudas, las inseguridades y la angustia la invadieron, y fue incapaz de contener las lágrimas al pensar en su hija, tan lejos y tan ajena a todo lo que ocurría. Kazu miró su guitarra, y en un impulso, comenzó a componer una canción. Las palabras salían de su alma, llenas de tristeza y dolor, hablando de la distancia, del sacrificio, del amor que, a veces, duele más que cualquier otra cosa. En el rancho Aguilar, la conversación entre Cristian e Inti se tornó más intensa y cargada de emociones. No puedes aparecer así, Inti. Esto no es tan sencillo como lo haces parecer, dijo él, pasándose una mano por el cabello con frustración. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y arrepentimiento, pero también la resistencia de quien no quiere aceptar las consecuencias de sus actos. No, Cristian, no es sencillo, pero eso no significa que puedas seguir ignorándolo, respondió Inti con firmeza. Nuestra hija tiene derecho a conocer a su familia, y tú tienes que decidir qué lugar vas a ocupar en su vida. Sus palabras, directas y sin rodeos, eran un llamado a la responsabilidad que Cristian no podía ignorar. Inti no solo quería respuestas, sino también la seguridad de que Cristian tomara una decisión que fuera coherente con lo que su hija merecía. Ángela, que había permanecido en la sala, observando en silencio la interacción, no pudo contener más su indignación. ¿Tu hija?, preguntó, con incredulidad, dejando que el peso de la revelación le cayera encima. La sorpresa y la rabia la invadieron, y de inmediato se sintió traicionada. ¿Qué más estás ocultando, Cristian? La tensión que había estado acumulándose durante tanto tiempo llegó a su punto máximo. Cristian, con la cabeza gacha, trató de encontrar las palabras correctas. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y angustia. No se trata de ocultar, Ángela, dijo con un tono bajo, casi como una confesión. Se trata de proteger. Esto es algo que he intentado manejar, pero no siempre he sabido cómo. La verdad, tan simple y compleja al mismo tiempo, lo golpeó. ¿Qué estaba dispuesto a perder? ¿Hasta qué punto su deseo de proteger había sido una excusa para huir de la responsabilidad? El futuro de todos ellos dependía ahora de cómo enfrentar a los secretos que finalmente salían a la luz. Inti, al ver el caos que su presencia había causado en la casa, respiró hondo, su corazón palpitando con la urgencia de la situación. Decidida a no seguir alimentando la tensión, se giró hacia Cristian y Ángela, y con voz firme, pero cargada de emoción, les habló. No estoy aquí para romper nada. Solo quiero lo mejor para mi hija. Pero ustedes tienen que decidir si ese futuro puede incluirme a mí y a ella. Las palabras resonaron en el aire, dejando en claro que la decisión estaba fuera de sus manos, el futuro de su hija estaba en juego, y no iba a esperar más. En ese momento, en el otro lado del mundo, Kazu tomó una decisión. Con manos temblorosas, marcó el número de Cristian, su voz quebrándose al pronunciar su nombre. Cristian, sé lo que está pasando. Por favor, no dejes que nuestra hija sufra más por esto. Ella necesita claridad, y yo también. Las palabras salieron con desesperación, pero al instante, un vacío profundo se apoderó de ella al escuchar el tono de llamada cortarse sin respuesta. Era como si el silencio mismo se hubiera convertido en una condena. Cristian, atrapado en el torbellino de tres mujeres y un pasado que lo perseguía como una sombra, estaba frente a un dilema inminente. Sabía que debía elegir el camino que causara menos daño, aunque ese camino significara perderlo todo.
Y, mientras el viento soplaba con fuerza sobre el rancho, como si presagiara la tormenta que se avecinaba, el tiempo ya no era un aliado. El destino no podía ser pospuesto. La decisión de Kazu fue clara, no podía esperar más. Al llegar al rancho, fue directo al grano. Vestida de negro, con su cabello recogido y los ojos enrojecidos por noches de insomnio, caminó con determinación hacia la familia Aguilar. Ángela, que la había estado esperando desde la distancia, cruzó los brazos al verla acercarse. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad, su rostro reflejando el recelo de alguien que sentía que la invasión ya había sobrepasado todos los límites. He venido por mi hija, respondió Kazu con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Y no me iré hasta que la tenga conmigo. Sus palabras cortaron el aire como una espada afilada. No había espacio para negociaciones ni rodeos. Su hija era lo único que importaba. La figura de Christian apareció en la entrada de la casa, al escuchar las voces. Su rostro reflejaba la culpa y la tormenta interna que lo consumían. Kazu, cálmate. Todo esto se puede resolver de una manera civilizada, intentó decir, pero su voz sonaba vacía, como si ya no creyera en lo que decía. Kazu lo miró directamente, sus ojos llenos de dolor transformado en furia. ¿Civilizada? Dejaste que Inti trajera a mi hija aquí, que se convirtiera en una pieza más en el juego de los Aguilar. No permitiré que crezca en una jaula dorada donde todo se trata de apariencias y control. Cada palabra llevaba la carga de años de lucha, años de dolor. Pepe Aguilar, quien había estado observando desde las sombras, finalmente intervino. Esa niña ahora forma parte de esta familia. Si crees que puedes venir aquí y llevártela sin consecuencias, estás equivocada. Su voz, cargada de autoridad, llenó el espacio, intentando imponer su voluntad sobre la situación. Pero Kazu no retrocedió ni un paso. Esa niña no es un trofeo, ni un legado que puedan controlar. Es mi hija, y no voy a dejar que crezca bajo el yugo de su influencia. Sus palabras fueron un desafío directo a la idea de control que los Aguilar pretendían ejercer sobre la vida de la pequeña. Christian, sintiendo la presión aumentar, intentó calmar los ánimos. Por favor, todos podemos hablar. Esto no tiene que terminar mal. Pero Kazu sabía que no había espacio para más palabras vacías. Ya no se trataba de conversaciones, se trataba de una madre que luchaba por su hija. Con un rápido movimiento, Kazu se lanzó hacia la casa, esquivando las manos que intentaban detenerla. Al entrar, la sala se convirtió en un campo de batalla emocional. Allí estaba Inti, con la niña en brazos, cantándole suavemente una canción de cuna. Kazu, con la voz quebrada por la emoción, dijo, Inti, y esperó a que sus ojos se encontraran. Dámela. Por favor. Inti, con lágrimas que amenazaban con caer, la miró con compasión. No sabes cuánto he luchado por ella también, pero, es tuya. Siempre lo ha sido. La entrega de la niña fue un acto silencioso, lleno de entendimiento y resignación. La pequeña, con una sonrisa inocente, extendió sus brazos hacia su madre, y Kazu la abrazó con fuerza, como si todo su ser se reconectara con ella en ese momento. Gracias, susurró, con gratitud y dolor al mismo tiempo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Kazu salió corriendo de la casa, cruzando los jardines, con los gritos de los Aguilar resonando tras ella. Un auto la esperaba en la oscuridad de la carretera. Subió rápidamente, y el vehículo se alejó en la distancia, llevándola de vuelta a su vida, lejos del caos que acababa de dejar atrás. Christian, parado en la entrada del rancho, no intentó detenerla. Sabía, en el fondo de su ser, que Kazu estaba haciendo lo correcto, algo que él nunca tuvo el valor de hacer. Ángela lo miró con desprecio y dolor, y sus palabras fueron una sentencia, esto es lo que elegiste, ¿verdad? Pues ahora carga con ello. Mientras tanto, en Buenos Aires, Kazu y su hija comenzaron una nueva vida, en un pequeño apartamento lleno de plantas y luz natural. Finalmente, encontró la paz que tanto había anhelado. Su música floreció nuevamente, pero esta vez con un propósito más claro, contar su historia, la historia de una madre que luchó por la libertad de su hija, y la historia de aquellos que, como ella, no se rinden. Christian, por su parte, dejó el rancho Aguilar para centrarse en su carrera. Aunque el vacío de su hija y de Kazu lo acompañaba, sabía que su lugar no estaba junto a los Aguilar ni en la sombra de su poder.
Ángela, con el tiempo, comprendió que soltarlo era el primer paso para sanar. Kazu cantaba una última canción en un teatro abarrotado. Su hija, ahora una niña vivaz y sonriente, la observaba desde entre el público. Esta es para quienes luchan por lo que aman, sin importar el precio, dijo antes de empezar. Las notas resonaron como una declaración de independencia, el eco de una mujer que finalmente había encontrado la libertad. Y así, mientras las luces del escenario se apagaban, el amor verdadero entre madre e hija brillaba más fuerte que cualquier estrella.